Y ahora vamos a trabajar con el vértice de una función cuadrática y con el eje de simetría. Bueno, algo habíamos visto del vértice anteriormente. Tenemos que primero saber qué es el concepto de simetría. Simetría quiere decir que son cosas iguales. Eso es simetría. Estoy separando dos cosas iguales o son parecidos. Eso es como concepto de simetría. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer nuestro eje de simetría? Si usted observa la parábola que tienen en su pantalla, hay una línea que está en rosado. Esa línea es mi eje de simetría. ¿Y qué es lo que está haciendo el eje de simetría? Está separando a la parábola en dos partes iguales. Justo donde pasa el eje de simetría se separa la parábola en dos partes iguales. Y este eje de simetría pasa por este punto que nosotros ya lo habíamos definido como el vértice. Si ustedes observan, ¿cuál es la diferencia entre el eje de simetría y el vértice? Que el eje de simetría es una recta en el plano y el vértice es un punto. Como el vértice es un punto, va a tener dos coordenadas. Va a tener coordenada en X y va a tener coordenada en Y. Eso es sumamente importante. No se pueden olvidar que el vértice es un punto. En cambio, el eje de simetría va a ser un X igual a algún valor numérico. Eso es una recta. Esa es la gran diferencia. Y si ustedes observan el eje de simetría y el vértice, la coordenada que tienen en común es la coordenada X. La coordenada que comparten es la coordenada X. Esa es la coordenada que van a compartir. Ahora, ¿cómo voy a encontrar nuestro eje de simetría? Para encontrar el eje de simetría hay una fórmula. Para encontrar el eje de simetría tenemos una fórmula. Antes de eso, tenemos que recordar cómo está definida nuestra función cuadrática. Nuestra función cuadrática estaba definida como el a x cuadrado más bx más el c. No nos olvidemos de la fórmula, de la forma general de escribir nuestra función cuadrática. Nuestro eje de simetría lo vamos a encontrar como un x es igual a menos b dividido en 2a, donde el b y el a van a salir desde la función cuadrática. Desde ahí yo puedo encontrar esos coeficientes y encontrar lo que es nuestro eje de simetría. ¿Y qué va a pasar con el vértice? El vértice va a tener dos coordenadas, recuerden que es un punto. La primera coordenada del vértice es igual a menos b dividido en 2a. Esta es la coordenada x del vértice. Y la coordenada y del vértice es la evaluación de mi función. Cuando yo quiero encontrar la coordenada y, si tengo el valor del x, evalúo la función y encuentro la coordenada en y. Eso es bastante sencillo. ¿Hay otra forma de encontrar el vértice? Claro. Esta coordenada y también tiene una fórmula para encontrarlo. Yo les he dicho en clase que personalmente yo no uso esta fórmula porque no suelo trabajar con ella porque hay que evitar aprenderse fórmulas. Mejor si nos aprendemos menos fórmulas.
pero se las voy a escribir de todas formas si es que alguno de ustedes la quiere usar. Entonces la coordenada y, si no lo encontramos con la evaluación, lo podemos encontrar con 4ac menos el b al cuadrado dividido en 4a. De esa manera igual podemos encontrar nuestra coordenada en y, de las dos formas. Entonces, si ustedes observan, la coordenada x del vértice con el eje de simetría son las mismas. Si encuentro el eje de simetría, inmediatamente puedo encontrar la coordenada x del vértice. Veamos algún ejemplo. Ejemplo. Calculemos el eje de simetría y el vértice de la función x cuadrado más 2x más 1. Bueno, lo primero que voy a calcular es el eje de simetría. El eje de simetría, entonces nos quedaría el x es igual al menos b dividido en 2a. Para eso necesito encontrar los coeficientes numéricos. Nuestro a es igual a 1, el b es igual a 2 y el c es igual a 1. Con esos coeficientes numéricos puedo trabajar la fórmula del eje de simetría y nos quedaría que nuestro x es igual a menos 2 dividido en 2 por el 1. Y esto es igual que el x menos 2 dividido en 2, por lo tanto nuestro x es igual a menos 1. Y ahí ya tenemos listo nuestro eje de simetría. Si encontramos el eje de simetría, tenemos la primera coordenada del vértice. Por ende ya tenemos la coordenada x del vértice. ¿Qué nos faltaría encontrar del vértice? La coordenada y. Y para encontrar la coordenada y, tenemos que hacer esta evaluación. F de menos 1. Entonces nos quedaría menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 más el 1. Menos 1 al cuadrado es 1, 2 por menos 1 es menos 2 y más 1. 1 menos 1 menos 1 más el 1, esto es igual a 0. Por lo tanto, el vértice en la coordenada x vale menos 1 y en la coordenada y vale 0. Si pueden observar, el eje de simetría y la coordenada x del vértice son exactamente las mismas. Y siempre va a ocurrir eso. Cuando yo tengo un eje de simetría, es la misma coordenada del vértice en el eje x. Son exactamente iguales. Por eso estamos relacionando el eje de simetría y el vértice. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que el eje de simetría es una línea recta y el vértice es un punto en el plano. Por lo tanto, el vértice siempre tiene dos coordenadas y en cambio el eje de simetría va a ser un x igual a un valor.